Hay una, no sé si, creo que ninguna de las propuestas está. Sí, creo que existe. A mí me gustó mucho lo que vos decís de esa pregunta que te haces. Sí. Creo que llegaste a un punto que sí fue el tema de debate, de alguna manera, y de opciones. Y la opción fue justamente no parecerse a Internet, Claro. sino usar a Internet como uno se le canta. Y en este caso tenía más el formato de la revista Libro. O sea, que la tendencia natural hubiera sido hacer un portal claro. en el cual uno rápidamente se pierde en un laberinto que a los 2 minutos está en un sitio porno, o en Facebook, o escuchando música, no sé dónde. Acá también puede pasar, obviamente, pero hay una orientación de la lectura que no va en el sentido de la lectura habitual. Una temporalidad concreta, por lo menos que uno dice, Internet, ¿qué temporalidad tiene? Ninguna, digo. Tiene más que ver con lo actual que vos decías, con lo actual de Facebook y bueno, y hacer una revista es como quebrar un poco esa... o construir una contemporaneidad y no una actualidad, ¿no? Digo. Y era entonces, por un lado era eso, ¿no? Y por otro lado tampoco hacer una revista académica, ¿no? Que sea esa revista típica, digamos, de referato, se vuelve un poco pesada, ¿no? Que al final no sé si alguien la lee realmente. Esta probablemente tampoco la lea nadie, pero por lo menos la van a ojear. La van a mirar, claro. No llegué a leer todo. No, claro. Incluso pensamos en poner un premio y que la gente la mire toda, con preguntas y todo. No, pero sí, la idea de archivo me parece más interesante. No, está ahí, no hace falta leerla toda. Vos tenés un índice y están los nombres de toda la gente que colaboró, que también es una especie de índice, y que lo más será más en el futuro seguramente, ¿no? Mirá mirá vos que me escribí ahí hace 4 años ya. Y después uno va recorriendo el material al ritmo que lo necesita, o que se le ocurre que le puede servir para alguna reflexión, algún trabajo. Pero sí, a mí me parece que si hay algo, digamos, radical, me parece que es el formato de la revista. Como algo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? No es un sitio de internet, pero también sí es una revista multimedia, pero también es un archivo, pero también es, no sé, un libraco. Bueno, ahí están los libros, los libracos que después los imprimimos, ¿no? Hay un ejemplar de cada uno que si quieren lo pueden ir a mirar con guantes. De Mickey Mouse. Y después me parece también muy interesante lo que dice Florencia, de que sin habernos propuesto, de verdad que no nos propusimos. Y un poco sí, también se discutió en qué y cuál es la línea, de qué es. Y lo que llegamos a la conclusión es que como tener confianza en que lo que un montón de gente inteligente, interesante, está haciendo o está pensando, va a producir algo. Que no hace falta proponérselo, que de hecho va a suceder. ¿No es cierto? Que hay que irlo descubriendo, mirándolo que está pasando, escuchando lo que se hace, lo que se dice, dentro de un mundo que, digamos, dentro de todo bastante circunscripto, ¿no? El mundo de la cultura es que nosotros nos movemos, no es tampoco la biblioteca de Alejandría, somos unos cuantos, pero
Y yo creo que es, ¿qué? ¿Unos 40? No, eso es Alibaba. No, eso, con esa especie de confianza de que va a salir, porque una cosa que decía mi abuela, que decía, pues yo le decía, qué rica, qué buena está la sopa. Mi abuela era judía. Dice, ¿y por qué no va a estar buena si solo le puse cosas buenas? Entonces, eso es importante. Si uno pone un montón de cosas buenas, probablemente el resultado va a ser bueno. Y en cambio, la otra cosa es la discusión tremendamente estéril y desgastante que destruye las revistas y los trabajos en común, es la discusión programática, a priori. ¿No? O sea, hay un programa tácito que está en que estén juntos, si no estuviéramos de acuerdo en una cantidad de puntos, ni nos sentamos a tomar mate. Pero después de eso, llegar así a un programa de que tiene que ser esto, ahí también todos peleados, o aburridos, o se va el tiempo. Entonces, la prioridad es el trabajo, lo que existe, lo que se está produciendo, lo que se está generando, ¿no? Eso, ¿no? De la primera, ¿no? Cómo hasta cosas institucionales también, ¿no? Cómo se diseña el nuevo Museo de Bellas Artes, que es una cosa que tiene que ver con la tradición, obviamente, pero con una manera de enfocarla y de tratarla. Hasta, bueno, no sé cómo se hace ropa con desechos de guerra, o no sé, cantidad de temas que se va a ver en la película. Hay algo que pensaba un poco por otras intervenciones, que es medio paradójico, que quizás también hay que pensar que las revistas culturales hoy, un poco también en relación con lo que decía Nicolás, la pregunta por ahí no es tanto, ¿no? Contra quién uno se pelea, sino más bien dónde se acomuna, ¿no? Dónde, usando la metáfora que vos traías, ¿no? Por dónde uno sincera para lograr acumular o sintetizar una cantidad de experiencias y pensar que hay un sentido fuerte. Lo que decía también Florencia fue un poco el espíritu con el que nació El Río. Cuando pensamos en El Río Sin Orillas, tiene una serie de, general por cada número, 2 entrevistas. Y como pensamos, son largas conversaciones sobre la obra y también la biografía de intelectuales, artistas. Y uno diría, es un espacio ideal para el parricidio, ¿no? Pensar las entrevistas, sobre todo porque la gente con la que queríamos conversar, en general, era gente de generaciones anteriores, o por lo menos que habían hecho su experiencia en décadas anteriores, su experiencia más significativa. En general, la conversación para nosotros que se arma linaje o tradición. En esa serie, que me parece que por lo menos generacionalmente nosotros no nos sentimos afines ahí. En ese sentido, y ahí es más pensar por eso, ¿no? Donde uno arma un punto de reparo, donde se acomuna, sea ante la cantidad de información y de actividades, sea también en términos político-culturales, ¿no? Donde uno hace un recorte y entiende que en este quincho, digamos, se armó algo que vale la pena, donde vale la pena demorarse un rato. Me parece que las revistas, o algunas revistas culturales hoy, trabajan más bien con esa lógica, antes que con matar al padre para ir a ocupar ese lugar. Creo que estos puntos que está por delante con más un pragmatismo esto, ¿no? En definitiva, la confluencia misma del trabajo, hay algún tipo de resultado que la historia juzgará de alguna forma, ¿no? Sí. Y ahí me parece que hay un gesto interesante, que me parece, por lo menos a mí me parece interesante, que es un gesto humilde, un gesto poco no vanguardista en el sentido de la vanguardia autoproclamada, ¿no? Que viene con una
serie de... programa. Con un programa. Yo no estoy en contra de esa idea en política, pero me parece que en una revista es mucho más interesante este estilo de trabajo. Y me parece que, por otro lado, es posible que nosotros hagamos este tipo de revistas, estos tipos de revistas, en verdad, porque no son desiguales, porque hay también una legibilidad de la época que lo habilita, ¿no? Una legibilidad de que esto se lea y sea entendido, ¿no? Hay alguien que va a entender esto, hay alguien que lo va a leer y algo va a entender en estas revistas, ¿no? Y me parece que otra pregunta interesante para hacer, yo no sé si tengo una respuesta, es ¿por qué nosotros hacemos un número de más o menos 130 páginas con textos que insistentemente hablan de los vínculos del presente con las herencias y las tradiciones del arte, de las experiencias de la política argentina, etcétera, etcétera, y eso es legible? ¿Por qué? Por lo menos para mí, eso hoy es más legible ese diálogo con la diversidad de experiencias, con las tradiciones y con las herencias, que lo que sería un planteo del estilo rupturista y solitario. Yo creo que ya a nadie le entusiasma la soledad en el sentido de lo nuevo, puro, como un acontecimiento en blanco que venga a dar cuenta de algo de lo que nadie jamás dio cuenta. Yo creo que vivimos un tiempo de mucha, por lo menos lo que nos tocó vivir algunos de nosotros con mucha intensidad en los últimos años, es una explosión mental de permanente conversación con nuestro pasado, con todas las líneas que podamos tener a nuestro alcance de conocimiento de nuestro pasado, y nos entusiasma mucho más dialogar con eso que podemos pelearnos. De hecho nos peleamos también con algunas cosas, pero nos entusiasma más esto que como me imagino habría sido Mansilla en el año 1994, no sé, habría sido probablemente, no sé, no quiero imaginármelo. Qué horror. Sí. Pero creo que no habría tenido un público lector, no habría sido algo legible. Yo creo que si estoy equivocada, puede ser que los que vivieron con más intensidad